Continuamos aquí en Ojalá y como les dije al principio, aquí está con nosotros el doctor Winston Santos Ureña, ministro de Trabajo de la República Dominicana. Y desde luego en buen momento que está aquí porque estamos cumpliendo 7 años de gobierno del presidente Danilo Medina, buen momento para evaluar qué es lo que ha pasado en esos 7 años. Y el doctor Winston Santos Ureña ha sido protagonista porque ya como ministro, ya en otro papel, ha estado de algún modo involucrado en los temas del Ministerio de Trabajo en estos 7 años. Tanto como ministro como viceministro. Como ministro, antes como viceministro, ¿verdad? Y representante en el Consejo Nacional de Seguridad Social. Sí, así mismo. Sí, así es. Así que, Winston, bienvenido a Ojalá, y lo que me gustaría que hagamos así de primera mano es precisamente una breve evaluación de qué ha ocurrido en estos 7 años del presidente Danilo Medina, que acaba de cumplirlos ahora este 16 de agosto. Muy buenos días. Bienvenido a Ojalá. Buenos días y gracias por la invitación. ¿Qué ha ocurrido en los últimos 7 años? Cosa positiva, ¿no? Cosa positiva. Y voy a comenzar por asuntos que se vinculan uno a otro. Y es el incremento del empleo en República Dominicana. En promedio ha habido un incremento de 128.000 empleos por año, salvo que en 2018 hubo un incremento de 160.000 empleos. Estamos hablando del promedio, 128.000 por año. Pero en el último año hubo un récord, 160.000. Sí, claro. ¿Verdad? Empleo todo de calidad, o sea, todo empleo digno, porque todo empleo vinculado a la seguridad social. De hecho, la inscripción al Seguro Familiar de Salud era el 48% de la población que estaba afiliada hace 7 años, y ahora tenemos más del 75%, ¿verdad? Incluyendo el 100% de las personas más necesitadas, o sea, a través del Seguro Familiar de SENASA, ¿no? El subsidiado, régimen subsidiado. Pero, ¿qué ha ocurrido en estos últimos 7 años con relación al tema salarial, al tema de la inflación? O sea, que son temas que van también vinculados, ¿no? Creación de empleo, mejora de salario e inflación. Porque no importa que sea salario, si hay inflación, el salario sirve de poco, ¿no? Se deteriora. En los últimos 7 años ha habido un incremento. Del último incremento que fue en el 13, que en el 12 no hubo, en el 2013, hasta el 2019, que fue este año, hay un incremento de un 56%. Del 2012 a la fecha. Sí, del 2013 a la fecha. 2013 porque fue el último incremento que se hizo, porque cada 2 años que se hace. A la fecha, un 56%. El salario no sectorizado más alto estaba en 11.000 y está en 17.600, son 56%. El segundo estaba en 7.000, está en 12.000. El otro estaba en 6.800, está en 10.000 y algo. Pero el mismo gobierno, el gobierno central, el salario mínimo era 5.117, lo llevó a 10.000 pesos. Y la pensión de más baja eran 5.117, lo llevó a 8.000. Pero además decretó un incremento salarial de un 10% para salario de 10.000 a 20.000 pesos y de un 5% para salario de 20.000 a 30.000 pesos. Pero entonces, ¿cuál ha sido la inflación? La inflación ha sido de la más baja en los 7 años, pero en el último año fue 1.17. La más baja. La más baja en los últimos 34 años. Y la tasa de desempleo, la más baja en los últimos 20 años, 5.4. 5.4. Y la gente dice, no, eso no es así. Es así, son las estadísticas. Y el desempleo se mide, desempleo abierto y desempleo ampliado. El desempleo que se mide en toda la región es el desempleo abierto, que es todas las personas que andan buscando un empleo, que quieren emplearse. Hay otra persona que viene de la renta, otra persona que no le interesa el empleo, que viven chiripeando, otra persona porque
viven de remesa, o sea que no se mide el ampliado, que es de toda la población, sino de que le interesa trabajar. Claro. Entonces ha sido el más bajo en los últimos 20 años. Entonces esa combinación, ¿dónde nos lleva? A incrementar la clase media, ¿verdad? A eliminar la pobreza extrema, a bajar los niveles de subalimentación, que de cada 4 dominicanos había uno subalimentado. O sea, 24 puntos tanto, casi 25% de la población estaba subalimentada. Hoy tenemos que de cada 10 dominicanos, uno solo está subalimentado. Lo que significa que prácticamente un 25% lo bajamos a un 10%. Así es. Claro. Pero eso con magia, no, eso con el esfuerzo de un gobierno serio, que al tocar toda esa variable, cuando tú la conjugas, bueno, lleva a la disminución de la pobreza, a mejores niveles de vida de la población. Acceso a la salud, en el caso de que tienen acceso al seguro Familiar de salud, vía el empleo, como usted señalaba. Sí, okay. Yo siempre repito un dicho de la OIT, que la OIT dice que ser pobre si no se tiene un empleo. Dice, ser más pobre si no se tiene un seguro familiar de salud. O sea que la condición fundamental para eliminar la pobreza es primero un empleo y luego un seguro familiar de salud, un seguro médico. Porque tú trabajas, ganas un salario más o menos que te permite resolver los problemas diarios, tú no puedes acumular dinero o acumulas muy poco en una cuenta de ahorro, pero viene una enfermedad y te lleva los ahorros, y te lleva a la casa y te lleva el carrito. Sí. Entonces, en República Dominicana, pues hablaba de empleo digno. El trabajo formal te garantiza el seguro de salud. Entonces, no solamente que el empleo es digno, sino que te garantiza que una enfermedad no te lleve los pequeños ahorros que has conseguido. En esa área, ministro, ¿cuál es el aumento que ha existido en la cobertura que tiene un trabajador frente a enfermedades catastróficas, por ejemplo? Bien, bien. Mira, no hace mucho, sino en el gobierno de Danilo Medina, hace tal vez 2 o 3 años, nosotros conseguimos que la cobertura para enfermedades de alto costo, que se llama catastrófica, pero catastrófica es como muy feo el término. Sí, sí. ¿Verdad? Asusta más al Asusta paciente. Más, sí. Para enfermedades de alto costo, nosotros logramos que fuera 1 millón por año por evento. Lo que significa que si tú tienes 3 eventos, te va a cubrir 3 millones. Pero, por ejemplo, los niños recién nacidos tenían una cobertura de 400,000 pesos, ¿verdad? Porque ellos no habían cotizado un periodo previo. El llamado periodo de carencia no lo habían cubierto. Y nosotros resolvimos ese tema, incrementamos, ¿verdad? Costeamos eso, incrementamos el pago a los fines de que se ha cubierto 1 millón también para ellos. Para los niños. Pero mejor que eso, nosotros también en los últimos años, para los últimos 2 años, incrementamos la cobertura del catálogo de prestación de servicios. Y agregamos 27 medicamentos de última generación para el cáncer y 7 medicamentos para problemas renales y trasplantes. Pero 42 procedimientos médicos quirúrgicos. O sea, muy demandado por la población. Pero ahora mismo estamos en discusión de revisión del per cápita. El per cápita se revisa periódicamente, por indexación, por ajuste por inflación. Nosotros siempre aprovechamos y le pedimos a CIDARRID que nos costee los procedimientos que demanda la población. Entonces nos hemos encontrado con algunas distorsiones en el catálogo. Y voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando se hace una colonoscopía, que es cuando te ponen, creo que así se llama, que le ponen una bolsita, que fuera, ¿verdad?, para la necesidad de colostomía. Colostomía. Una bolsita aquí, el seguro la cubre, pero cuando hay que cerrarte y unirte a los intestinos gruesos, entonces no la cubre. Entonces significa que la prestación de servicios no es tan integral. Entonces esa parte va a quedar resuelta ahora. Enviamos hacia arriba que coste eso, como otro procedimiento muy parecido. Por ejemplo, cuando te cubre el catálogo el trasplante de riñón, pero no cubre la extracción cadavérica, o sea, del donante, que cadavérica o no cadavérica, tiene que haber un donante para extraerlo y ponerlo, ¿verdad? Entonces no cubre esa extracción, o sea, hay que pagarlo aparte, o hay que pagarlo aparte.
estamos trabajando de otra parte para resolver ese tema. O sea, de manera de hacer un poco más integral el catálogo y que los servicios sean totales, ¿no? Pero yo siempre pongo un ejemplo, y el hecho de algunos procedimientos que se han quedado obsoletos en el tiempo. El caso de la biopsia. La biopsia que contiene el catálogo es la biopsia abierta. Invasiva, que es costosa, y aunque tú estés sano, hay que abrirte, en muchos casos los intestinos, otra parte del cuerpo, y te mandan para tu casa con una operación. Y tienen que tener un periodo de recuperación. Pues bueno, la biopsia que más se hace es la biopsia con un punzón. Claro, una laparoscópica. Te meten un punzón allá, te sacan un poquito con una aguja, la extraen y tú te vas para tu casa o para el trabajo. Y esa no la cubre el seguro. Y esa es más barata. Además de que es más barata. Pero no la cubre. Y expone a menos riesgo, porque hay un riesgo de una hemorragia, por ejemplo. De todo. Si es abierta. Sí. Entonces, evidentemente que esa también estamos discutiendo para incluirla. O sea, claro, vamos a hacer una revisión ahora, que no es una revisión integral, es la verdad. Es para resolver los problemas fundamentales. Pero sí vamos a utilizar el CIDARRID, hacer una revisión que posiblemente dure de 6 meses a un año. Una revisión global e integral de todo el catálogo. claro. Para modificarla, porque la modificación del catálogo requiere recursos. Yo siempre he explicado en términos públicos de que se trata de un seguro. Y los seguros, para que te cubran una cobertura, tú tienes que pagar. Entonces el pago es el per cápita. Y el per cápita se le agrega 1 o 2 pesos por cada cobertura que se le agregan. O 3 o 4 o 5 pesos, dependiendo del tipo de cobertura. Entonces, aparte, lo estamos discutiendo de tal manera de que podamos incrementar los recursos. Ya hubo una decisión del Consejo de la Seguridad Social que procura que en 2 meses más la afluencia de recursos sea mayor, porque todo esto se hace sin tocar a los trabajadores ni a los empleadores, con la misma base de recaudación. Solamente haciendo un poquito más eficiente el sistema, incrementamos las recaudaciones, entonces podemos comprar mayores servicios y mayor calidad de prestaciones. O sea, todo lo que usted nos ha explicado, que ha significado una revolución en cuanto a la atención, se ha hecho sin ningún tipo de mayor recaudación que no sea la eficiencia en el cobro. Así es, así es. O sea, no ha habido variación, ni lo habrá tampoco, en lo que pagan los trabajadores, ni pagan los empleadores. A ellos se les mejora la cobertura y muchas veces ni se enteran el día que necesitan el servicio de salud, ¿verdad? Pero lo hacemos gracias al incremento de las recaudaciones. Y las recaudaciones se incrementan cuando tú haces más eficiente el sistema, ¿verdad? Y cuando tú incrementas los salarios, fundamentalmente. Así es. A propósito de incremento de salario, ministro, sabemos todo lo que ha significado eso para ustedes. Una discusión larga primero, y después de la aprobación, que es una aprobación un tanto también muy particular, ya sabemos todavía las protestas y las cosas que hay de algunos sectores, como el sector de los comerciantes, que se ha rebelado en contra de la decisión tomada. Háblenos un poco de eso, porque realmente es un tema que está bien caliente ahí. Mire, es una competencia que el código le atribuye al Comité Nacional de Salario, que debe hacerlo cada 2 años. De los primeros días que llegué allá, me reuní con el Comité Nacional de Salario para ver, ¿verdad?, cómo trabajaba, si podemos tornarlo un poco más eficiente. De esta manera que ya nombré un economista para que sirva de instrumento de apoyo. Y le envié una comunicación a la OIT, a los fines de que nos asesore, para variar el estilo, la manera como se maneja el comité de salario. Ya. Porque yo creo que, primero, el salario debe ser uno solo en todo el país. Es el criterio nuestro, debe ser uno solo. Aquí tenemos 18 y no salarios. lo es, tenemos 18 salarios. 18 salarios. Como que el arroz se vende a 18 por eso es que maneras diferentes. Protesta tanto. Mire, el Café de Santo Domingo ahí, ministro. Qué Desde que bueno. supieron que usted está aquí, vienen para acá y le mandan a Kenia con Muchísimas una gracias. taza de Muchísimas café, gracias. porque saben que Qué- a usted qué le pena- gusta qué el pena Café que no con un Santo pan. Domingo. Además, Oye, Ramón, qué pena que no con un pan para mojarlo. un pan. Bueno, esas son las condiciones salariales. Aquí vamos a tener que
¿Verdad? Exigir que le agreguen el pan. Sí, porque el pan con café es muy Yo no bueno. sé. No hay nada más rico que eso. Sí, un alto, ¿verdad? En la comparación nuestra. Sí. Pero yo me crié en Santiago y era como el desayuno obligado, pan con café Pan desde con los café, muchachos. claro, Era un agua de café que le daban, reglamentario. que sacaban a través del colador. Para ustedes los más jóvenes, tal vez no conocieron esa parte. No, claro. Pero No, y de nunca tarde, se ha habido mejor y que de ahora. tarde también, Winston, de tarde se Y de tarde mojaba también, un pan, sí, también. pan con café. No, Eso más era de Santiago, como un yo tengo postre. esa costumbre. Esa costumbre, esa costumbre. Tenemos 18 salarios en el país, entonces, ministro. Oiga usted. 18 salarios mínimos. 18 Salario salarios mínimo. mínimos, exacto, exacto. O sea, y la idea Vamos. de que exista un solo salario mínimo, porque el salario mínimo lo que protege al trabajador frente al costo de la canasta de primer quintil. O sea, que el trabajador tenga acceso a comprar los alimentos básicos. Eso es lo que persigue. Cuando hablamos del primer quintil, hablamos del primer 20% de la población, ¿verdad? El primer 20%, de abajo para arriba. En términos de ingresos. Sí, pero en este caso yo no hablo del ingreso. Ah, Yo hablo quintiles de costo de canasta básica. ¿Verdad? bueno. Entonces que los más pobres, los más menos pobres, pagos, sí. tengan acceso a la canasta básica. Y yo digo que lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido porque ya el salario mínimo más alto de los no sectorizados, que es 17.600, ya sobrepasa la canasta. No se ilumina como el primer quintil o el último quintil, del quintil más bajo, Ujú. de acuerdo al Banco Central, Sí. que anda alrededor de 14.000 pesos, tengo entendido, algo por ahí. O sea, ¿qué era el interés nuestro? Ahora, en términos futuros, ¿cuál es el interés nuestro? Unificar los salarios. Unificar los salarios. Si no en uno solo, por lo menos en tres a nivel global. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que el arroz no tiene precio diferenciado para los trabajadores. Claro. ¿Verdad que no? Claro. Entonces no hay razón para que hayan 18 salarios diferentes. Ministro, Entonces yo le pedí ya la asesoría a la OIT y estamos discutiendo el tema, vamos a discutir el tema. Ministro, me llama la atención primero la conformación por ley de ese comité, que es tripartito. Permite que exista una mesa con los trabajadores, por los empleadores y el gobierno. Hemos visto cómo hubo una mediación exitosa, porque vimos que las principales partes de los empleadores apoyaron la medida. Y cómo ustedes protegieron el tema que tiene que ver con la reclasificación a la hora de evitar una regresión de derechos. Había una ley que mandaba, por un lado, una reclasificación, pero hay un derecho fundamental a la progresividad de los derechos. Entonces me gustaría escucharlo en esa tónica, en donde el ministerio ha jugado un rol de protección de derechos, también el aspecto de evitar que se disminuya los derechos que han tenido y el salario que han tenido los trabajadores. Sí. Es bueno que la población sepa, primero, que esa ley no menciona al Ministerio de Trabajo, la ley que establece la reclasificación. Que se hizo un reglamento posterior, que es complemento de esa ley, que es objeto de un decreto del presidente de la República, que menciona al Ministerio, no la ley, un decreto. Y lo menciona de manera tangencial. No establecían la obligación de reclasificar salarios, sino lo menciona junto con muchas instituciones del Estado vinculadas al tema empresarial. Se infiere de que todo lo que tiene que ver con la empresa, entonces debe aplicarse la reclasificación. Como estaba discutiendo el salario, ellos entienden que debe aplicarse la reclasificación. Y nosotros así lo entendemos. Ahora bien, tal como tú señalas, si el ministerio cometía el error de reclasificar primero, iba a cometer un crimen. Literalmente un crimen. Porque las empresas ahora están consideradas grandes a partir de 4 millones de pesos. Con esa ley están consideradas grandes a partir de 202 millones de pesos. Y de 4 millones a 202 millones de pesos, hay diferencia demasiado grande. Claro. De hecho, la mediana están de 202 millones de pesos a 54 millones de pesos. O sea que una pequeña estaría de 50 hasta 4 más o menos, creo que. O sea, una pequeña, 40 millones de pesos y es pequeña. Entonces, si yo hacía la reclasificación, una empresa con venta, por ejemplo, de 40 millones de pesos
y yo poder decir, no, yo soy pequeña. Con pequeña tengo que pagar 10 mil pesos. ¿Pero cómo que tú vas a pagar 10 mil pesos si tú estabas pagando ya 15.600? Si tú estás pagando 15.600, ¿cómo tú vas a pagar? No. Entonces los empleados no solamente era que iba a tener una regresión, porque tal vez, como la ley no permite la reducción de salario, lo que iban a hacer era, no tengo que incrementarte nada porque ya tú ganas 15.600 y a ti te corresponde ganar 10.000. Eso no te va a subir nada, en el mejor de los casos. En el peor de los casos era, mira, fulano caminó mal, despídelo, y entonces mete otro porque al otro, con él le pagamos 15.600, al que entra nuevo le vamos a pagar 10.000. Claro. 10.000. Y va a haber un despido masivo y una regresión masiva. Entonces, el Ministerio no puede permitir eso, de ninguna manera. El Ministerio hizo lo que debía hacer. Claro. El incremento primero, de un 14%, que no lo hizo el Ministerio de manera autoritaria. No. Fue producto de un consenso en el Comité Nacional de Salario. Y que el sector empleador de una vez le envió una comunicación a la gente de su sector, acogiendo el incremento. Y nadie la recurrió. Una decisión del comité bien puede ser recurrida frente al ministro, no fue recurrida. Hay un subsector que el que se dedica a comercio minoritario, colmado y demás cosas, que han estado protestando. Pero ellos son representados por Copardón en ese comité. Entonces, de manera incorrecta han salido a protestar y a procurar derechos a través de otros medios. Debían haberse reunido en Copardón y haber canalizado a través de Copardón sus reclamos. No lo hicieron. Esa resolución tiene autoridad de cosa juzgada. No es de aplicación voluntaria, es de aplicación obligatoria. Y se va a hacer la reclasificación. Posiblemente en los próximos días se haga. No sé si fue pasado porque hubo alguna diferencia mínima. Pero debe entenderse que como todas las decisiones legales no tiene aplicación retroactiva, sino para el futuro. Lo que significa que serían para empresas nuevas, o para que se discuta dentro de 2 años cuando se vaya a discutir otra vez el tema salarial. ¿De acuerdo? Pero hay gente que está todavía esperando que se reclasifique, entonces hace incremento que la reclasifique. No, eso es disparate. Claro. Nuestro Estado constitucional es un Estado social de derecho. Social de derecho. Entonces tiene que ser progresivo, ministro. Una pregunta a propósito de eso que usted señala, de esa actitud inconsecuente de un sector minoritario. Vemos que también en el área de la educación, la EDP ha tenido un boicot al año escolar, recién empieza. Y menciona el tema de educación, y mucha gente va a preguntarse cómo a un ministro de Trabajo se le menciona el tema de la educación y la jornada escolar extendida, y es por lo siguiente. Hemos visto que en estos 12 años el trabajo infantil en República Dominicana ha ido disminuyendo, y me imagino que debe de haber algún componente vinculado a lo que es la revolución educativa que se ha llevado a cabo en este periodo. Sí, en efecto. Pero antes de esa parte, yo fui invitado ayer al inicio del año escolar. Ah, sí, ahí lo vimos. Qué en bien, la ceremonia. Qué bien, qué bien. Gracias por reconocerme, ¿verdad? Las multitudes. Sí. Muy bien. Y me llamó la atención que el ministro de Educación hizo mención al incremento salarial en estos últimos 7 años a la profesora. Y si mal no recuerdo, él decía, los profesores de básica han recibido un incremento salarial del 97%. Eso es duplicar el salario. Sí, duplicar. Y lo de medias, ¿verdad? Lo de media, de un creo que 115%. Lo que significa que más de duplicar el salario. Y ciertamente, yo recuerdo que en el año 92, yo fui escogido juez de Tribunal de Tierra en un pueblo, en el Ceibo. Y yo compré una lavadora. Y la gente, en el 92, no todo el mundo tenía lavadora. Y muchos vecinos iban a ver cómo funcionaba la lavadora. Y
Tiempo después, vi cuando el PLD llega al gobierno, cuando se le incrementan los salarios a los profesores, que los profesores entonces comienzan a comprar lavadoras, televisores y a sacar carros. Y cómo el nivel de vida de ellos cambió. Y casa, algunos sacaron su casita Sí, también. sí. Entonces, O la mejoraron. yo digo que nosotros debemos siempre repetir la cosa, porque todavía hay dominicanos que dicen, no, antes vivíamos mejor. Yo sí, claro, antes vivíamos mejor con la ropa llena de parcho, con la casa cubierta de cana, con el piso de tierra. Sí. Teníamos que ponernos un calabazo o una lata en el hombro para buscar el agua a un sitio, y vivíamos mejor. Sí. Tocaban un fututo para comprar carne una vez a la semana, en el área rural, y vivíamos mejor. O sea, comíamos un día berenjena, el otro día espagueti, el otro día sardina o pica pica, y un día carne a la semana. O sea, el mundo se transforma frente a nosotros. Yo digo, y el PLD ha transformado el país frente a todo, Sí, claro. y como que mucho se nos olvida eso y desconocemos esa realidad. Desconocemos. O sea, vemos el casco urbano de Santo Domingo y se nos olvida que hacían gira de los pueblos para ver el Huacal, que lo que tiene son como 13 o 14 pisos. Gira. Tú todavía eras muy niño. Oye, hoy hay torres de 40 pisos. 48 veo yo en la Nacaona. 48. Creo que nació una de 60. O sea, lo que prefiero es, o sea, a la gente hay que recordarle porque lo que tú haces mención es el hecho de que ciertamente para el ministerio tiene un elemento donde se cruza, el Ministerio de Trabajo se cruza con el Ministerio de Educación, que es el tema de desayuno escolar, de la tanda extendida, del almuerzo escolar. ¿Por qué? Porque una tarea del ministerio eliminar el trabajo infantil. No la mendicidad infantil, que es un tema de CONANI, sino el trabajo infantil. Y que lo asumimos como un sacerdocio. Tenemos un equipo que me gustaría que ustedes lo sirvieran. Pero Claro que un sí, equipo claro. que hace un trabajo como si fueran como las monjitas cuando estaban en los hospitales públicos. Que sale varios días a la semana, pueblo por pueblo, se reúne con los funcionarios del pueblo, los concientiza, hace jornada de campo, esta reducción de trabajo infantil, que yo siempre reitero que en la última reunión de ministros celebrada en Panamá, se mencionó a la República Dominicana como un país que está sirviendo de modelo en la buena práctica de erradicación del trabajo infantil. Eso es mucho decir, ¿eh? O sea, nosotros tenemos ya alrededor de 95 comités en los municipios diseminados, que hacen un trabajo a día, diario, pero que para nosotros fue compensatorio el hecho de que el gobierno, a través de la escuela, ofreciera cuadernos, libros, zapatos, uniformes y comida para los niños. Porque sobre todo para las familias monoparentales, que tenían que irse a trabajar, dejar los niños a cuidado de una vecina, ¿verdad?, de un pariente, ya se los cuida la escuela y lo mantiene la escuela, y a nosotros nos quitaron ese trabajo. ¿Sabe cuándo se incrementó? De manera temporal, ahora en el periodo de vacaciones. Se incrementó, porque los padres le piden a los niños que lo acompañen a los talleres y a la agricultura. Y a pesar de eso, nosotros fuimos y lo visitamos. Y le dijimos, porque nosotros no queremos trabajo infantil. Para la generación nuestra, el trabajo del niño era como la formación del adulto. Pero el mundo evoluciona. El trabajo del niño debe ser el juego y la educación. Claro. Debe ser ese. Debe ser ese. Claro. Incluso yo vi un video que enviaron recientemente, como algo importante. Unos niños trabajando, cargando materiales pesados. Creo que en Sudamérica, en esos países. Niños pequeños, de 5 años, en China. Sí. Y ayudando a la familia. Y le puso una barbaridad. Niños que apenas caminan, cargando pero cosas pesadas. Y los padres lo ponen como que algo, como que lo están ayudando, como que eso es importante, como que lo están formando. No, eso es asunto del pasado. O sea, eso es una cultura medieval. Ahora no. Sí. O sea, el niño tú debes educarlo. Debes educarlo para que pueda romper el ciclo de la pobreza. Porque cuando tú lo educas en lo que tú haces es que tú reproduces y lo llevas
aquel de adulto haga lo que tú hagas y termina viviendo en un cuarto en tu casa, se casa con una muchacha joven o hace una casuchita detrás de la tuya y reproduce la pobreza. Se produce el mismo modelo. El mismo modelo. Eso es lo que queremos. Así es. El conuco. Yo recuerdo que Dorito, un tío mío, me dice que su papá le dijo que o escuela o conuco y lo obligó al conuco. Entonces eso lo que hizo fue que perpetuó un modelo y qué bueno que se está rompiendo, ministro. Yo creo que es un gran desafío en esa parte y quería preguntarle, antes de irnos en esa misma tesitura, ¿qué desafío tenemos también en el tema del trabajo peligroso que existe? Porque tenemos trabajo infantil, pero también tenemos peores formas de trabajo infantil, cuando utilizan a los niños para venta de drogas, etcétera, que creo que también es competencia del Ministerio de Trabajo. También es competencia del Ministerio de Trabajo. Hemos hecho una gran labor en sociedad, con el Ministerio Público, en las áreas turísticas, en Puerto Plata, Boca Chica, que tenemos comité en la zona, y estamos trabajando de manera permanente. O sea, no son asuntos publicitarios, más esto se hace mucho más que lo que se publicita. En Boca Chica se hace de manera periódica, y en Puerto Plata, y en la zona de Bávaro. Se hace porque en el área turística donde más se da, sobre todo con las menores, con las niñas de 12, 13, 14 años. Y el Ministerio hace un papel muy activo. O sea, de manera permanente estamos trabajando y usamos también los servicios de CONANI ya para que nos den compañía, posterior que la sacamos del área. Pero mira, no solamente trabajo infantil con relación a los menores, sino el trabajo peligroso en los centros de trabajo. El Ministerio tiene un departamento, una dirección, que tiene que ver con la protección de los trabajadores. Y hemos certificado 1.200 y pico de empresas en buena práctica. Cuando nosotros certificamos una empresa, consiste en lo siguiente: la certificamos después que le damos un listado, un requerimiento de 20 ítems, y le creamos un comité mixto en la empresa, presidido por la empresa y luego acompañado por los trabajadores. Y nosotros le damos seguimiento. Cuando ellos cumplen, por ejemplo, con piso nivelado, con piso de nivel tiene problema, con extracciones de aire en lugares donde se usa, ¿verdad?, olores y asuntos químicos, con cerradura de ambos lados, para poner algo sencillo, con protecciones, ¿verdad?, para los brazos, la pierna o la cabeza o en el pecho, dependiendo del tipo de trabajo. O sea, cuando cumple con todos los requerimientos nuestros, entonces se certifica y se le da seguimiento. Y a los 3 años se les recertifica, se ha mantenido el estándar. Entonces, tenemos miles de comités. Creo que pasan los 5.000 comités en empresas. Ahora, certificada tenemos 1.000 y pico. Pero hacemos una feria anual. Estamos en Santiago y en la capital, 2 veces al año. Entonces empezamos a incrementar eso. Pero ese departamento también lo hemos fortalecido. Son de las cosas que se hacen y se trabajan mucho, por aprobación la conoce poca. Pero sí, como tú dices que ya nos vamos casi, es bueno que te mencione el tema del primer empleo. Primer empleo porque se hizo alguna laraca, se hizo alguna bulla, estamos trabajando y no se ha publicitado mucho. O sea, ya hemos conseguido más de 500, entre 500 y 600 ofertas de vacantes. Primer empleo. El 56 de ellas en área zona franca. El 39 de ellas, 39%, en no sectorizados. No sectorizados es que no son empresas que están sometidas, ¿verdad? Las no sectorizadas son 3, la mediana, la micro, la pequeña, mediana y grande, ¿verdad? No importa el área donde sea, o sea, no con salarios especiales. Y apenas el 6% de ellas en hotelería y bares y restaurantes. Estamos visitando todos los pueblos para incrementar, porque tenemos 6.000 dinero para 6.000 plazas. O sea, ya nosotros nos reunimos con Santiago. Santiago dice que va a aportar 600,
¿verdad? Nos reunimos con Copadón y Econet. Nos queda pendiente una jornada con Copadón de reuniones de empresas aquí en el Gran Santo Domingo, en el área metropolitana. De tal manera que los jóvenes tienen una oportunidad ahora. Los jóvenes pueden dirigirse al ministerio o pueden cargar su currículum a través de Empléate Ya. Empléate Ya, que es la bolsa electrónica de empleo que tiene el ministerio, donde ya más de 10.000 empresas cargan sus necesidades, sus vacantes, y tenemos más de 10.000 personas que han colgado su currículum. Entonces yo procuro los perfiles y te envío, someto a, no solamente los perfiles, sino los someto a test psicológico y te envío 3 candidatos para tu posición. Entonces tú como empresario puedes coger de ahí. Entonces tú como empresario te economiza el costo de recursos humanos, que son bastante caros, porque las pruebas psicológicas tienen un costo. O sea que la población debe saber que estamos trabajando, que el gobierno de Danilo Medina está trabajando para la población y no se va a detener. Llegará el 16 de agosto cuando tengamos que entregar y habremos cumplido con la meta, porque una característica de este gobierno es de que todo lo que ha propuesto lo ha cumplido. Y si falta algo, lo cumpliremos en este periodo. Antes de que se nos vaya, ministro, hemos aprobado un aumento salarial de un 14%, ¿verdad? Sí. Pero el sector sindical hablaba de un 25, un 30%. El patronal hablaba de alrededor de un 10%. Sí. Nos quedamos en el 14%. Es el posible. Sí. No es el ideal, pero es el más justo. Sí, partiendo precisamente de la inflación. Cuando nosotros hablamos de un 14, no era una indexación de salario por inflación, no, porque hubiera sido injusto frente a los empleadores, sino fue una indexación histórica, es para compensar, o sea, la canasta básica. Y yo siento que lo hemos logrado. Siento que lo hemos logrado, que hemos avanzado bastante en términos salarial. Pero a pesar de eso, yo digo, nosotros estamos pagando todavía en el área hotelera como salario mínimo $200 mensual, o sea, 10.000 pesos. Tenemos que discutirlo en los próximos días. ¿Y es justo eso? No, no es justo. Porque el sector hotelero no es incipiente, no requiere incentivo, todo lo contrario. Se ha convertido en la locomotora de la economía dominicana. Tú tienes que retribuir a la población, o sea, a los empleados, parte de los beneficios que reciben. ¿Y cuántos miles de millones decimos que el país tiene a través de la industria turística? Y va a permitir que se vaya a 2 o 3 manos. O sea, la función nuestra como gobierno es garantizar que la riqueza se distribuya, se redistribuya. Echa la mano a todo. Y la mejor forma son los salarios. O sea, tenemos una oportunidad para seguir enmendando en tuerto. O sea, la próxima día estaremos discutiendo ese tema. O sea que la idea del gobierno es beneficiar a la gran mayoría. Siempre, con toda la política que toma. O sea, el gran incremento que ha tenido la producción agrícola tiene que ver con el consumo del área hotelera. Que antes el 80% lo importaba para consumo y solamente el 20% lo vendíamos nosotros. Ahora estamos inversos. Ahora el 80% se produce en el país para la industria hotelera y solamente el 20% importa. Entonces, está mal esa industria. Está muy bien, a pesar de la publicidad que se hizo. Claro. A pesar de la publicidad que se hizo. O sobre todo como indicativo, porque esa publicidad respondió a eso. Respondió a eso. Pero ¿qué ocurre cuando tú andas por Europa, no cualquier sitio, o Sudamérica? El sueño de toda la gente que tú hablas es ir a Punta Cana. El sueño. Lo que significa que Puerto Plata y Samaná tienen, de verdad, que venderse un poquito más. Tiene que, esa marca, que Puerto Plata fue la marca inicial. Sí. No existía todavía el este. Entonces, el este como que se dio un poquito delante. Es un tema de Francisco Javier. Se están beneficiando pero, de todas maneras. Pero yo cuando he ido a Sudamérica, a Europa, me he encontrado con eso. Que el sueño de la gente que acompaña a uno en los congresos, ese tipo de cosas, es ir a Punta Cana. Ese es el sueño de ellos. Y yo le digo, Punta Cana no es República Dominicana. Cuando vaya a Punta Cana, tiene que ir a las ciudades, tiene que ir al área turística, hacer turismo de ciudad.
o de montaña, tiene que ir a la zona colonial. Porque nosotros fuimos el primer país de América, nosotros tenemos la primera catedral de América, Sí. tuvimos el primer hospital de América, San Nicolás de Bari, tuvimos la primera universidad de América. Entonces usted debe conocer otra cosa. Pero no, el sueño de ellos es Punta Cana. Ese es el sueño. Entonces, Es esa una parte, muy marca, buena, esa parte muy buena. Se ha convertido en Es una muy marca. buena, pero para que gane 10.000 pesos en la área turística, no, pues es buena. Imposible, imposible. Entonces, el gobierno está enfocado en la población, en todos los sentidos, en la población. No hay un paso que demos que no sea pensando en la gente Y para la gente. y para la gente. Y con la gente. Y Porque los domingos es con la gente. Con la Oye, gente. oye, Los domingos. Ramón, tú mencionaste los domingos, pero la verdad es que yo alabo al presidente, porque yo termino la semana que quiero ir al cine, Y quiero él hacer algo, sigue. y él sigue como que... Sigue como que nada. Una voluntad de 200, acero. Dios bendiga al presidente, Dios bendiga al presidente. 261 visitas. Y Bueno. bueno, por algo, tiene una valoración tan alta, Claro. tan alta. No es por buen mozo. A Candy que me excuse, pero no es por buen mozo. Es por trabajador, es por eficiente, es por concentrado en los temas de la gente, la problemática de la gente. Claro. Es preocupado en la solución de los problemas de todos los demás. Entonces, esa valoración tan alta que tiene, por eso. Sí. Gracias, ministro Gracias a Winston ustedes. Santos Ureña, por esta conversación tan interesante que nos ayuda a ubicarnos muy bien en un tema como este, el tema de los salarios, de la creación de empleo y de la mejoría. Nos quedaron un tema pendiente, pero luego... Nos de- queda- Se nos ahí. quedó el código de trabajo, también sí, un tema varios pendiente, temas pendientes. pero Bien. entendíamos la necesidad, sobre Sí, todo sí. con tantos logros en materia salarial Claro. y en materia de inclusión social. El tema de la inspección, que le hemos mejorado allá Sí. de un Bien. 100%. Bien, pues, Sí. si están Sí, porque ahí lo esos mejorando, temas sí. pendientes, Sí, usted sí. ponga la fecha y seguimos pelando el plátano, como Kirsi, ¿lo dicen oíste? aquí. Aquí sí que ponga la Ah, fecha. sí, ponga la fecha. Sí, señor. Gracias al doctor Winston Santos Ureña, ministro de Trabajo, por esta conversación suculenta, además de mucha sustancia. Muchísimas gracias a ustedes. Sí, señor. Un Gracias. placer para mí. Y gracias a ustedes por estar ahí con nosotros siempre, aquí en el canal 4RD en Ojalá. No se mueva de ahí para que sigamos compartiendo contenidos tan ricos como este. No se vaya.